Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de temas de actualidad en esta edición de Agenda Propia con nuestros invitados, con los abogados. Los dos son abogados. Así Mauricio Daza, hola Mauricio. Hola, gracias por la invitación. Y Marcelo Brunet. Hola Marcelo. Hola. Hoy partamos hablando, quiero darle una vuelta al tema del Servicio de Impuesto Interno, porque además Mauricio es querellante. En el caso de algunas de las querellas presentadas contra empresas que financiaron irregularmente la política. Y está toda la polémica instalada desde el día domingo por la información que salió en la tercera, de que ya el Servicio de Impuesto Interno resolvió finalmente ceñirse a su rol recaudador. Bueno, eso es lo que dicen, claro. Ceñirse a su rol recaudador y no interponer querella. Fíjate que escuché a Luis Larraín diciendo que en realidad el Servicio de Impuesto Interno había cometido un error, que el error era haber presentado querellas, porque había vuelto a su tradición, que su tradición era no presentar querellas, sino simplemente exigir el pago de los impuestos. ¿Les parece? ¿No les parece? Don Mauricio primero, yo creo, ¿no? A ver, la verdad es que finalmente lo que estamos presenciando es un acto burdo, donde hay un ejercicio abusivo y arbitrario de una facultad potestativa que se le entrega por ley al director del Servicio de Impuestos Internos, valga decir, funcionario elegido y que se mantiene en su cargo por decisión del gobierno de turno, con nula autonomía por lo que se ha observado, ¿no? Y que obviamente va a generar como efecto la impunidad de un grupo de personas que estuvieron involucrados en acciones de financiamiento ilegal a la política. Es impunidad, Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos, dice, no puede haber impunidad porque estas personas están pagando y una multa alta. No, es impunidad porque cuando la ley establece la existencia de delitos tributarios, el Ministerio Público, que es el órgano que investiga este tipo de conductas, le remite un oficio al Servicio de Impuestos Internos para señalar, mire, acá se dan los elementos que dan cuenta de la comisión de esos delitos, y es la ley la que impone penas de cárcel, y no pocas, no menores, en cuanto a su entidad, el que se pague una multa que estas empresas habitualmente pagan con la caja chica del día lunes. Entonces obviamente eso no genera ningún efecto sancionatorio real, y menos un efecto preventivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre además es que esto se da en un contexto en el cual, obviamente, la finalidad de esta medida adquiere plena claridad. Aquí hubo un conjunto de acciones criminales, las cuales se interpusieron por el Servicio de Impuestos Internos hace algunos años atrás, de manera muy decidida cuando este era el caso Penta, claro. Cuando este era un caso que afectaba básicamente a la derecha. Y parecía bien porque era cumplir con la ley. Ahora, el tema es que todo este afán persecutor se dejó atrás cuando empezaron a aparecer las boletas y facturas de SQM, que paradójicamente daban cuenta de la triangulación para pagos políticos ilícitos de parte de la empresa controlada por Julio Ponce Lerú, ex yerno de Pinochet, a personeros y partidos de la nueva mayoría. Muchos de ellos, entre comillas, acérrimos detractores de la dictadura, pero que estaban siendo financiados ilegalmente por debajo a partir de los aportes ilícitos de una empresa controlada por el ex yerno de Pinochet y saqueaban dictadura. Entonces, obviamente ahí empezaron los problemas. Recordemos la situación de Llorat, el ex director del Servicio de Impuestos Internos, de Cristian Vargas, el ex subdirector del Servicio de Impuestos Internos, quienes finalmente se tuvieron que alejar de sus cargos y denunciaron presiones y, presiones directas por parte de la moneda para que esto no avanzara. Entonces ese es el contexto, y esta historia, que es un cuento barato, de que el Servicio de Impuestos Internos es una entidad recaudadora, es derechamente no conocer la ley. La entidad recaudatoria en Chile, o recaudadora, es la Tesorería General de la República. Claro. Y la entidad fiscalizadora del cumplimiento de la ley tributaria es el Servicio de Impuestos Internos, porque si no, ¿cómo se explica que la ley les entrega al Servicio de Impuestos Internos la facultad de iniciar procesos administrativos, además de querellarse cuando existen antecedentes de delito? Para finalizar en este punto, esto también es una burda alteración al principio de igualdad ante la ley. Porque ¿qué es lo que ocurre si un pequeño contribuyente, la persona, el dueño de un almacén o de una pyme, resulta que respecto de él, el Ministerio Público le manda antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para decir de que habrían cometido un delito tributario?
Se querella de inmediato, como históricamente lo ha hecho, pero no. ¿Lo ha hecho históricamente? Pero por supuesto, pues. Si es cosa de ver la jurisprudencia tributaria. Si acá, mira, acá se le está mintiendo a la gente de una manera burda. Acá se perdió el pudor para salvar un puñado político. ¿Y quiénes son los más beneficiados paradójicamente en esta altura? Paradójicamente, el más beneficiado es Julio Ponce Lerú, el gran mecenas de los sectores de izquierda de Chile, por lo menos de parte de ella, y de la democracia cristiana, digámoslo también, y también los dirigentes que estaban con querellas e investigaciones vigentes y que no se van a concretar. Fulvio Rossi, Jorge Pizarro, el diputado León, Peña y Lillo, todo lo relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de la nueva mayoría y también varios otros de la derecha que van a salir colados. Entonces la verdad que esta reacción corporativa que se hace a vista y paciencia de todo el mundo con estas excusas que son impresentables, da cuenta que finalmente estamos ante actos de corrupción que van a quedar impunes. Y de hecho, hacerlo de esta manera también es corrupción. A ver, más que tratar de transformar esto en un programa acerca de cómo funcionan las leyes en esto, porque esto no es la agenda judicial, sino que aquí la idea es debatir acerca de temas públicos, yo me centraría en dos temas. Creo que estoy totalmente de acuerdo en gran parte de lo que tú dices, Mauricio. Efectivamente, el problema de fondo surge porque tienes un servicio de impuestos internos que no es autónomo y debiera serlo. Debiera funcionar con independencia del poder de turno, de quien sea el gobernante de turno, así como fuera el Banco Central, que uno de los mejores aciertos que ha tenido precisamente la Constitución del 80 es tener un Banco Central autónomo y que eso finalmente ha generado estabilidad financiera en Chile. Para la misma lógica, digamos, deberíamos tener un INE que fuera autónomo. Vamos a conversar después del censo de ayer. Debiéramos tener un banco central como lo tenemos y también debiéramos tener un servicio de impuestos internos autónomo y una tesorería general de la República autónoma. Tú tienes razón en eso. El servicio de impuestos internos en particular actúa en forma muy discriminatoria respecto de unas personas que de otras. ¿Pero por qué? Intereses políticos, finalmente. Si esto no es otra cosa. No es por el tamaño, por... Es que no... a ver... Cuando uno veía las fiscalizaciones que se efectuaban a las kermés de los colegios, que es una cosa ridícula, y uno después se da cuenta de que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos presentaba querellas al lote mal hechas, que no incluían ni siquiera la mención clásica que todos los abogados ponemos en casi todas las querellas de contra quién resulta responsable, porque con eso agotaba la investigación a determinadas personas. Ciertamente nos encontramos con que no hay una intención de investigar todo en serio. Y ahí es donde sí, Mauricio tiene toda la razón. Acá hubo una intencionalidad directa de tratar de evitar que ciertas personas fueran sancionadas penalmente. Ahora, si no se quiere que se sancione penalmente, así como se hizo en el gobierno de Lagos respecto al decreto ley 211, que se eliminó, por ejemplo, el delito relacionado con la colusión, bueno, debatámoslo, discutámoslo, pongámoslo encima de la mesa y que sea la opinión pública la que sepa que efectivamente se eliminan los delitos tributarios. Pero eso no se ha hecho. Los delitos tributarios, bien lo dices tú, están vigentes, funcionan. El encargado de querellarse al respecto debería ser el Servicio de Impuestos Internos, pero no lo está haciendo. Quizás lo que estamos viviendo es que simplemente como el mundo, hablamos del mundo político, es bien injusto, pero bueno, sí, como el mundo político no fue capaz de reconocer que esto ocurría y haber hecho algo para salvar este mar de desprestigio, ¿sí? Se está recurriendo quizás de una manera más oculta a superar ese mar de desprestigio que podría significar, digamos, claro, las querellas para tantos políticos, ¿no? Pero lo hace a través de una vía que a mi juicio es abusiva. Institucional hasta por ahí, porque lo institucional no es solamente un juicio de carácter formal. No es que una persona llegue y que ocupa una determinada posición pública ejerza una determinada facultad. Acá lo institucional tiene que ver con el contenido y finalidad de las actuaciones que los funcionarios públicos realizan en el ejercicio de sus atribuciones. La finalidad siempre tiene que ser el velar por el interés público general por sobre el interés particular. Y acá ha ocurrido exactamente lo contrario. Acá, para salvar a un puñado de personas corruptas, lo que se hace finalmente es instrumentalizar la institución y ejercer una potestad discrecional de manera abusiva y arbitraria, porque finalmente, ¿qué está acá? Acá se habla mucho de la multa, mira, si igual los van a sancionar. Oye, por favor, si acá lo que se pretende va más allá de la sanción o no. Lo que se pretende evitar
es que se siga investigando, que se siga descubriendo cómo operaba esta red de corrupción, de financiamiento ilegal de la política, seguir escarbando hasta llegar a la verdad de lo sucedido. Eso es lo que se pretende. Y con esto lo que se quiere es cortar esas investigaciones. Quizás para salvar la política, ¿no? Sí, Pero que a salvar la política de quién? Es que ahí tienes otro. No, pero es que ahí ¿De los también políticos? La razón de Estado, ¿no? Pero Mauricio, yo también La razón del agregaría. Estado es impunidad. Si tú me preguntas, yo creo que acá también hay un segundo tema a considerar. Cuando los temas han sido judicializados y se han presentado las querellas del caso, ni el Ministerio Público ni los tribunales han tenido la misma manga, y eso te consta, digamos, para investigar unas cosas y las otras. Yo sigo sin entender, por ejemplo, cuál sería la diferencia que tiene Carlos Bombal dentro de su formalización y dentro del proceso que se le siguió respecto a la situación que tiene Peña Inglillo. No lo entiendo. Yo todavía no entiendo cuál es la diferencia sustancial entre los cargos que se le imputan a Fulvio Rossi respecto a los que se le imputan a Jaime Orpiz. Jaime Orpiz tuvo que comerse, ¿cuánto tiempo? Un mes y medio. Que ojo con Jaime Orpiz. Jaime Orpiz está por cohecho, ¿sí?, y fraude al fisco vinculado a la ley de pesca. No exactamente pero están en la triangulación de boletas. Es que lo de Fulvio Rossi, acuérdate, y tú lo manejas mucho mejor que yo, y podría eventualmente estar más allá de eso. Más allá de lo que se le ha imputado hasta el día de hoy. Pero solamente lo que tiene que ver con los delitos tributarios, sin duda. O sea, acá una cosa, de las cosas increíbles que han ocurrido es que Fulvio Rossi no esté formalizado por ningún delito. Pero por nada. Es increíble. Es increíble. De hecho, a ver, Marco Enrique Ominami está muy bien formalizado. Dicho esto, respecto a Fulvio Rossi, hay mucha más prueba de mucho mejor calidad, mucho más evidente en su contra respecto de conductas equivalentes. Y la verdad que respecto de Fulvio Rossi no pasa absolutamente nada. Es que, mira, todos estos hechos han dejado al descubierto la fragilidad institucional en nuestro país. Que finalmente estamos en una república en formación y en un Estado de Derecho que está todavía no plenamente vigente en la práctica en nuestro país. ¿Por qué? Porque fíjate, tenemos un servicio de impuestos internos que está siendo instrumentalizado por el poder político de turno para poder beneficiar a un grupo de personeros. La razón de Estado es decir, claro, mire, ¿sabe que esto hay que hacerlo? Porque si es que no salvamos a estas personas, entonces las instituciones del Estado no van a funcionar. Porque este es un fenómeno tan extendido que si los investigamos a todos y los castigamos a todos, entonces acá se paraliza el país. Eso es suponer que es equivalente o son lo mismo las personas que están ejerciendo cargos públicos que las instituciones a las cuales sirven. Y no es así. Si estas personas son corruptas, si estas personas han cometido ilícitos graves y reiterados durante el tiempo, tienen que ser apartados. Serán otros los que ocuparán esos cargos. Ellos no son dueños de estos cargos. Bueno, y por otra parte tenemos la situación de la Fiscalía, donde claramente uno puede ver de que no hay una conducta que sea consistente, unitaria, sea una dirección, sino uno ve, porque a ver, hay equipos como Penta, hay equipos como Corpesca que funcionan fantástico, hacen la pega, pero están los equipos de SQM, que paradójicamente es el equipo que tiene que investigar a Julio Ponce Lerú. O sea, acá no se trata tanto de derecha e izquierda, o sea, acá no se trata de quiénes fueron financiados, donde está la diferencia. La diferencia se marca respecto de quién financió. Todo lo que tiene que ver con SQM, Julio Ponce Lerú, habitualmente para la Fiscalía parece que no es algo tan relevante. Oye, respecto a las críticas que se han hecho al Servicio de Impuestos Internos, hemos escuchado voces en los últimos días llamando a cuidar las instituciones. Que cuando las instituciones... el subsecretario Lewy, por ejemplo, dijo, ¿no? Bueno, saquen entonces a Barraza, pues. Es que todo tiene sus límites. Mira, da un poquito de risa cuando uno escucha ese argumento, cuando finalmente lo que le llora al sistema público es tener, digamos, instituciones que no dependan, insisto, de las autoridades de turno. Yo he hecho de menos, por ejemplo, a propósito de las instituciones, echo de menos, o más bien me sorprende el silencio que la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos ha tenido en este caso. La Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos durante el gobierno de Piñera fue particularmente poco obsecuente, fue particularmente crítica. Y en este caso, calladito, fíjate, sin mencionar ninguna palabra. Entonces las instituciones funcionan, a veces, las instituciones funcionan cuando convienen. Yo creo de que, a ver, sin ser catastrofista, porque en algún minuto tenemos que ponerle un punto final a esto y tenemos que aprender las lecciones y ver cómo se corrige para adelante. A mí me parece muy mal que exista un manto de impunidad respecto a ciertos temas, pero también me gustaría que empezáramos a pensar acerca de si finalmente la institucionalidad que se generó después de esto es una institucionalidad que sirve. Te voy a poner un ejemplo.
Esto sirvió, y muy bien y en buena hora, para reducir los gastos de campaña electoral. La pregunta es, cuando redujimos los gastos de campaña electoral, ¿no estamos asegurando finalmente a los que están hoy día en el Congreso y dificultándole la posible llegada a quienes eventualmente quisieran poder postular a cargos públicos? Es un tema que tenemos que considerar y como sociedad nos hacemos los lesos. Voy a poner un segundo ejemplo. Como sociedad dijimos en algún minuto, ok, perfecto, no más financiamiento privado, ojalá reduzcámoslo al mínimo posible, eliminemos a las empresas financiando. Pero, ok, debe ser el Estado el que financia entonces las campañas, y el coro, digamos, casi unánimo fue, no, ¿cómo vamos a financiar estos zánganos? Es imposible aceptar. Finalmente, digamos, tenemos una sociedad un poquito hipócrita respecto del rol que se pretende dar respecto a la política, y el financiamiento en la política es un aspecto fundamental dentro de este tema. Entonces, yo quisiera también apuntar hacia dónde deberíamos estar pensando en nuestra legislación. ¿Qué es lo que debemos corregir respecto a lo que tenemos? Yo creo que tuvimos un muy buen ejemplo en las elecciones municipales que tuvimos en forma pasada, digamos, el año pasado, que nos permitieron determinar finalmente de que hoy día los incumbentes tienen una posibilidad respecto de los desafiantes muy amplia de poder permanecer en sus cargos gracias a que efectivamente se restringieron los gastos de campaña. Oye, Brevemente, para hacer la pausa. Hay que cuidar las instituciones, pero hay que cuidarlas de las élites políticas que las tienen capturadas y que finalmente tratan de perpetuarse. Porque cuando se dice, mire, cuidemos las instituciones, lo que se pretende es que uno mantenga un estoico silencio frente al acto burdo que se ha ejecutado para tratar de garantizar impunidad a un determinado grupo de personas. O sea, acá, si estuviéramos en un Estado de Derecho en serio, es bien sencillo. Las personas que han delinquido tienen que salir del sistema. E insisto, serán otras personas las que ocuparán esos cargos. Y así sucesivamente. Pero el que uno investigue a quienes manejan el poder político en Chile no significa poner en riesgo el Estado. Al contrario, significa salvar el Estado de esos actos de corrupción. Y eso es lo que estas personas pretenden que uno no haga, y además pretenden que uno crea estas excusas que son bastante burdas. Hacemos una pausa. ¿Lo censaron? Sí. Sí, a mi vecino al lado no, sí. Hablamos del censo después de esta pausa. Estamos de vuelta. Vamos a hablar del censo. Censo. ¿Qué dejó el censo? Dudas. Yo creo que muchas ¿Sí? dudas ¿Dudas? hoy día. Sí. A ver, ¿dudas sobre qué? ¿Sobre la capacidad de movilizar una cantidad suficiente de voluntarios o no voluntarios, de funcionarios públicos para hacer el censo? ¿Sobre la pertinencia o no pertinencia de las preguntas? ¿Sobre si efectivamente lo que se dice ahora, ¿no es cierto? Que va a haber que llegar a un sistema más integrado, cruzando datos también de otros organismos, aparte de un censo, pero que tenga la capacidad de hacer cruce de datos? Eso es, o sea, todavía estamos con un censo un poco... Del siglo XIX. ¿Sí? Bueno, tú mencionaste varias de las dudas que hay. La primera duda, ¿era necesario realmente hacer un censo? La respuesta es, probablemente desde los críticos del gobierno de Piñera, no, es que era fundamental hacer un censo porque el censo había resultado muy malo. Los informes técnicos, particularmente el de la Universidad de Berkeley, determinaba que no es así, digamos, y toda esta, digamos, cantinela de que este fue el peor censo de la historia, digamos, claro, burlándose de una frase muy altisonante, muy equivocada a mi juicio, de un tanto de arrogancia, digamos, de el mejor censo de la historia. No, yo esperaría que nunca más, digamos, un gobierno de derecha o de centro derecha volviera a utilizar expresiones grandilocuentes como esa. Pero hecho de ese mea culpa, digamos, no fue el peor censo de la historia, las estadísticas lo demuestran. El estudio de la Universidad de Berkeley es muy claro respecto al tema, y el estudio de la Universidad de Berkeley decía de que había que efectuar un censo el año 2019. ¿Por qué el 2019? Porque con eso aproximadamente se podía calzar con los censos que se van a realizar en el resto de Latinoamérica. Entonces habría información paralela y similar en todas partes. ¿Dónde está el problema? Alguien quiso lucirse.
alguien trató de marcar el punto de diferencia, así como los otros hicieron el peor censo de la historia, nosotros haremos el mejor. Bueno, yo no sé cuál sea la experiencia tuya o cuál haya sido la tuya. Mi experiencia fue de un censor una persona que estaba a cargo del censo muy mal capacitada, sin mayor experiencia, que uno tenía que ayudarle a responder las preguntas, que no se censó la casa al lado, digamos, cosa que no me había tocado ver nunca en mi vida. Que no se muchas denuncias por redes sociales y gente que uno no conoce, al final, digamos, hay una estimación, yo no sé si sea cierta, digamos, del orden de 1/5 de las casas que no habrían sido censadas, un 20%. Yo no sé si estas cifras estén corroboradas hoy día, el gobierno no se ha pronunciado respecto a este tema tampoco. No, el gobierno dice que efectivamente hay algunas una casas alta participación. Sí, y que los próximos días se van a censar las casas. Pero déjame decirte una cosa respecto de eso que es peligroso. El artículo 27 de la ley orgánica del INE, del Instituto Nacional de Estadística, establece que el censo debe hacerse en un solo día. O sea, podríamos estar perfectamente en presencia de un censo que, llevado a la Contraloría diga de que es absolutamente ilegal en cuanto a su exceso, en cuanto digamos, a todo lo que excede el día 19. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos otro problema práctico. Si siempre se pudo haber hecho por vía electrónica, por internet, como nos dice ahora el Servicio de Impuestos, perdón, me quedé pegado en lo anterior, como nos dice ahora el INE, digamos. Y el INE nos establece de que va a haber un portal en la página web, portal que por lo menos no sé si digamos, ahora estará, pero al momento que yo venía para acá al programa no estaba habilitado, en el que tú podrías llenar las preguntas por internet. Bueno, y si se podían llenar las preguntas por internet, entonces ¿para qué hicimos censo? ¿Qué sentido tiene? Nos gastamos una porrada de plata, una cantidad importante de recursos que hoy día no escasean. Yo no estoy en contra de los censos, yo creo que finalmente es necesario y creo que es bueno para la sociedad que una vez cada 10 años nos pongamos de acuerdo y veamos no solamente cuántos somos, sino que se midan otra clase de situaciones que son importantes, que entre paréntesis acá prácticamente no se midieron. Las preguntas eran preguntas de adecuación que perfectamente un buen cruce con buenos, digamos, análisis de clúster y varias otras cosas más, podríamos haber llegado a determinarla con la información que existe hoy día. Yo creo que los censos son necesarios, pero esta precipitación de tratar de demostrarse con soberbia de que acá había que no dejar ninguna cosa, digamos, ningún vestigio del gobierno anterior, a mí me parece claramente un error y finalmente termina ocurriendo lo que ocurre. La opinión pública se termina burlando de un censo que debiera haber sido mucho mejor hecho y que finalmente probablemente tenga un muy mal final, digamos. A ver, 8 de agosto de 2013. Sebastián Piñera. Efectivamente se cometieron errores en su planificación y ejecución. Quiero pedir humildemente perdón a todos los chilenos por todos esos errores. Todos los censos tienen omisiones, pero en este caso se fue mucho más allá de lo recomendable. ¿Ya? Cuando fui informado de estos errores sentí la misma molestia y la misma indignación que han sentido millones de chilenos a lo largo del país. Sebastián Piñera refiriéndose al censo del año 2012. El problema del censo del año 2012 es que finalmente esos errores, los cuales el propio Piñera señala que le causaron indignación y por los cuales pidió perdón públicamente al país, determinaban de que, según las autoridades del INE, hubiese una información que no contaba con el ámbito de precisión o con el ámbito necesario para tener alguna validez técnica. Y ahí entonces se planteó la posibilidad de hacer este censo abreviado. Por lo tanto, este asunto se habla de un estudio de Berkeley. Mira, estudio yo he visto como peritaje, en el ámbito técnico hay de todo, ¿no? Pero yo creo que finalmente no se puede negar de que hubo un censo muy mal ejecutado, un censo el cual generó un problema objetivo, que la autoridad técnica de nuestro país, denominada INE, decidió resolver de una determinada manera. Ahora bien, lo que uno espera en ese contexto es que con aquello relacionado con la información relevante de nuestra población, para poder a partir de aquello diseñar políticas públicas, no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, exista una altura de miras en el debate, ¿no? Y por lo tanto no hay que confundir el tema de este censo abreviado con las críticas que se hacen al censo del gobierno de Sebastián Piñera, porque yo creo que las críticas del censo de Sebastián Piñera tienen que ver con otro ámbito, que es básicamente el precio que está pagando esa administración por haber utilizado ese censo como un insumo político, ¿no?
al momento de sostener, mire, este va a ser el más grande censo El de mejor. la historia, y tratar de relevarlo como un tema que va más allá de lo técnico, sino como un asunto incluso de gobierno, incluso quitándole la noción como de una cuestión de Estado, ¿no? Para decir, mire, ¿sabe qué? Esto es algo que va a demostrar de que nosotros somos mejores y sacar un beneficio, y cuando eso cae tan estrepitosamente, ¿no? Obviamente hay una cuenta que en el ámbito político se hace. Yo creo que hay, Pues yo creo que hay que, en algún punto, en este tipo de materia, tratar de hacer, aprender la lección. El censo no puede ser, este tipo de asuntos no puede ser algo que sea utilizado como un insumo del debate político. Esto es demasiado importante y trascendente para aquello. Ahora, respecto de cómo se ejecutó este censo, yo creo que todavía hay que esperar, ¿no? Si finalmente esos antecedentes eran suficientes. Mucha gente critica, mire, eso eran muy pocas preguntas. No sé, eso lo tendrán que ver los paneles técnicos. Habrá que ver además cuál es el universo de personas que se censaron versus los que no se censaron, si eso es estadísticamente relevante o irrelevante, cómo se puede solucionar. Pero yo creo que la gran lección es precisamente esa. Los censos no deben ser parte del debate político, partidista, electoral. Bueno, y hay pero- que dejarlo en el ámbito técnico. Pero lo van a hacer, lamentablemente, en la medida que no tengamos una institucionalidad que determine un grado de neutralidad respecto del tema. Bachelet trató de usar políticamente este censo, Pero es que marcando un antes punto de del año diferencia anterior. 2012 el censo no era tema político. Yo No, me por acuerdo- cierto, el año 2002, Oye, cuando yo me- hasta en dictadura hubo censo, Sí, por pero si supuesto. mal no recuerdo, y tampoco era habían, un tema, ¿no? ayer habían panelistas que decían de que esos Digo censos yo. realizados en dictadura también eran inválidos porque habían sido afectados en una dictadura. Pero bueno, eso ya es otra discusión. No, lo que pero eso a quisiera raíz del debate por político supuesto, que se pero armó eso ahora, en es- su pero eso- momento nadie pero decía, Mauricio, oye, Mauricio, pero eso tú quiero- esto es la precisamente dictadura, ¿no? a eso quiero llegar. Yo creo que la instrumentalización política parte muchas veces respecto de... Uno se podría cuestionar respecto de si es el chancho el que le da la flecha. Uno no lo tiene claro, digamos, en estos casos. Pero sí creo de que, sacando lecciones, digamos, tratando de tomar la palabra, lo que tú me estás diciendo, yo creo que la lección más o menos está clara. Lo que tendríamos que tener es una organización autónoma, de carácter técnico, que no recibiera presiones públicas, o las presiones públicas fueran capaces de soportarlas sobre la base de su autonomía. El INE, como lo tenemos hoy día, como mecanismo como herramienta, digamos, claramente está politizado, al igual que lo está el Servicio de Impuestos Internos, al igual que lo están, digamos, la Tesorería General de la República, lo mismo que otras instituciones. Yo creo de que hacia allá es donde debería apuntar la discusión. Porque finalmente, y con esto termino, da la sensación de que mientras sigamos con la institucionalidad bananera de la que hablaba hasta hace un rato, los resultados que vamos a tener son estas discusiones bananeras que Sí, tenemos hoy día. Pero oye, a ver, acá hay que asumir las responsabilidades. Los que utilizaron políticamente el censo fueron la administración anterior. Eso está claro. No, no está claro. Oye, pero No, si no antes está- no los está censos claro. anteriores... Porque cambiaron en los el estilo del censos antes- censo. Sí, pero es que los censos ¿Tú entiendes la anteriores diferencia entre un no censo era de hecho y uno de insumo- derecho? Sí, pero está bien, pero eso déjaselo a los técnicos. Es Yo soy precisamente, abogado. como tema técnico, Yo soy abogado, se transformó en pero- tema político. Pero es que ¿quién lo transformó en tema político? Pues en el fondo, en las administraciones anteriores, cuando había un censo, el censo no era un tema que estuviera en el debate político. Había un día, de hecho había una cosa republicana de por medio. Este asunto no de que entienden fueran- la diferencia de que entonces entre un fueran los censo de hecho y uno de censistas- derecho. de que fueran los censistas personas que eran voluntarios, incluso muchas autoridades de todos los sectores, como se vio ayer, estaban haciendo censos de todos los sectores. Así yo entiendo. Entonces la verdad es que, insisto, acá lo que se empezó a politizar cuando empezaron con la cantinela de que este va a ser el mejor censo de la historia, de la misma forma como se dijo, oye, nosotros vamos a tener el mejor Ministerio del Interior, vamos a tener la mejor Subsecretaría de Prevención del Delito, y se van a acabar los delitos. Oye, pero si eso es llevar No, temas si yo que entiendo. son complejos al ámbito de la lucha electoral. Entonces, yo diría, hay ciertos ámbitos donde hay Que que hay que dejarlo volver fuera. a antiguo, a antaño. El INE es un organismo técnico, tiene que ser administrado de tal forma, y no utilicemos eventos como el censo para sacar una pequeña ventaja A mí me queda electoral. Eso claro, es todo el a mí tema. me queda claro que no entendiste mucho la diferencia entre un censo de hecho y uno de derecho. No, porque Pero- tú pero tampoco esto no asumes, tiene tú que no ver- eres un técnico Pero sí, en materia bueno, tú de hablaste harto rato, censo. déjame hablar a mi abogado. Sí, pero es que no me vengáis Para a dar, terminar. Solo para antecedentes para Solo, terminar, solo para terminar, digamos. Si al final lo que tenemos hoy día es una discusión de naturaleza política, es porque la institucionalidad lo permite. Y ese es todo el problema. Tú confundes, creo, está bien que lo hagas, digamos, están tus derechos de hacerlo, que finalmente se trate de modificar un mecanismo técnico y que
expresar que vas a cambiar un mecanismo técnico genera una intencionalidad política con tener una intencionalidad política, tiene que fue nada de finalmente lo que hizo la técnico decir, oposición. este va a ser el más grande censo de la historia. Perdóname, eso no tiene nada de político. No, el mejor. Y no te la vengáis a dar de el técnico. mejor, el mejor. Cuesta. En todo caso, El mejor. sumamos- Pero fue un error. Bueno, obvio que fue un error, pues la grandilocuencia siempre lo es, digamos, Oye. siempre. Terminamos. muy bien. Sí, tenemos que terminar. Quiero agradecerle a Mauricio y a Marcelo por haber estado aquí. No es que estaba preocupado, una información, un tiroteo ¿Qué en pasó? los Campos Elíseos en París. Ah. Ya, con eso nos vamos. Ya. Gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. BioBioChile.tv presentó Agenda Propia. Agenda Propia, debate y análisis de actualidad. Agenda Propia es una producción de BioBioChile.tv.